vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El domingo pasado, hermanos, en la última oportunidad, hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo y cómo Dios bautizó en su Espíritu Santo a aquellos que no eran judíos, a aquellos que eran gentiles. Los gentiles, ustedes van a escuchar, van a leer constantemente esas palabras en el Nuevo Testamento. Los gentiles son las personas que no son judías. Es decir, que nosotros venimos a ser gentiles. Y estudiamos el domingo pasado de cómo Dios también llenó con su Espíritu Santo y los bautizó a aquellos que no eran judíos, los gentiles. Y hablamos de Cornelio, hablamos de cómo Pedro llegó a casa de Cornelio. Pero en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver un poco más acerca de, después del bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el desarrollo de la vida del creyente después que es también bautizada con el Espíritu Santo? En el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos, la palabra nos dice lo siguiente. Capítulo 4 del libro de Hechos, en el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el contexto, hermanos, de Hechos capítulo 4, en el capítulo 2 de Hechos se narra cómo la iglesia, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y dice la palabra que como lenguas como de fuego se asentaron sobre sus cabezas. Ellos hablaron en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, y hablaban y daban gloria a Dios en estas nuevas lenguas. Y a partir de ese momento inició lo que conocemos como la iglesia. Pero hablábamos el domingo pasado que los que estaban ahí, los 120, se considera que eran judíos. Pero vimos, de acuerdo al relato bíblico, que en Hechos más adelante se nos narra cómo los gentiles también fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es esa entrega, ese momento cuando el Espíritu Santo llena nuestro ser completamente. Somos inmersos en la obra del Espíritu Santo y venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y damos gloria al Señor. Pero acá en el capítulo 4 lo que deseo, hermanos, manifestarles es que aparte del bautismo en el Espíritu Santo, encontramos la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a conocer la diferencia de estos dos términos para saber cómo el Señor también a nuestra vida puede bendecirnos por su obra, por la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 4 se nos narra cómo Pedro y Juan, ambos discípulos de Jesús, ellos por estar predicando la palabra fueron llevados ante el concilio. El concilio era un grupo de personas que eran la autoridad judía en ese tiempo en Jerusalén. Ellos llegaron ahí
Y por la predicación y por los milagros que Dios hacía a través de la vida de los discípulos, ellos llegaron ahí, les pidieron a estas personas del concilio que ya no predicaran el nombre de Jesús, que ellos se callaran por favor y que terminaran con eso. Pero ellos les dijeron: no podemos callar lo que Dios ha hecho por nosotros. La iglesia, mientras Pedro y Juan estaban siendo atendidos en el concilio, la iglesia estaba orando en una casa. Ellos estaban orando por Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan salieron del concilio y llegaron donde los hermanos estaban orando, es ahí donde encontramos el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos, con lo que nosotros justamente hemos leído. Cuando Pedro y Juan llegan ahí, ellos empiezan a orar. Ellos, hermanos, a pesar de haber sido perseguidos por la causa de Cristo, ellos estaban conscientes de que esto tenía que ocurrir para que la gloria del Señor resplandeciese en ese momento en esa ciudad de Jerusalén. Pedro y Juan se unieron a los hermanos que estaban orando y dice, según el versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, es decir, el concilio. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y empezaron a orar. Y del versículo 24 en adelante tenemos la oración que ellos levantaron en ese momento de gloria para el Señor. Lo que deseo llamar su atención, hermanos, es lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces surge la pregunta: ¿qué ocurrió en Hechos 2 y qué ocurrió en Hechos 4? Ellos en Hechos 2 habían sido bautizados en el Espíritu Santo, pero aquí encontramos este término que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que vivamos llenos del Espíritu Santo. El propósito de Dios es que nosotros podamos vivir en esa plenitud de su Espíritu. Entonces, la palabra del Señor en el versículo 31 de Hechos capítulo 4 nos dice de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pedro y Juan, ante la oposición que se les daba en ese momento, ellos dijeron: bueno, Señor, permítenos continuar predicando, que la predicación corra, Señor, que tus milagros puedan continuar dándose en medio de este pueblo. Y ahí vino la llenura del Espíritu Santo y ellos pudieron predicar, y dice, hablaban con denuedo la palabra del Señor. La palabra llenura, hermanos, en este idioma que fue escrita la palabra del Señor, significa saciedad. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un vaso y lo llenan de agua y está repleto, y si ustedes siguen echándole agua, justamente eso va a rebalsar. La idea de la llenura, de esta palabra ser llenos o llenura del Espíritu Santo, es eso: rebalsar en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces primero tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, que es entrar justamente, ser completados por la obra del Señor. Y también tenemos la llenura. Los apóstoles y la iglesia primitiva, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, ellos vivían llenos del Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios con su iglesia, que nosotros vivamos llenos de Él, llenos de su gloria, repletos de Él. Que deseo entonces, en primer lugar, que podamos ver la diferencia entre bautismo y llenura. El bautismo se da una vez en la vida. Una vez en la vida somos bautizados en el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo, y ya vimos el domingo pasado de que todos somos invitados a esta bendición tan grande. Todos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es invitado para que experimente el bautismo en el Espíritu Santo, y también ahora encontramos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, primero somos bautizados, y esa experiencia gloriosa y esa comunión con el Señor se mantiene en el tiempo a través de vivir llenos del Espíritu Santo.
Quizás el objetivo principal, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo es que nosotros seamos testigos de Cristo, que nosotros hablemos de Cristo. Por eso, en la parte final del versículo 31 de Hechos capítulo 4, dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros seamos agentes especializados en compartir la palabra del Señor, que podamos ser nosotros testigos fieles de lo que vivimos, que seamos nosotros testigos fieles de lo que hemos experimentado en nuestra vida, de la salvación, de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la llenura tenemos que vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Pero, hermanos, la llenura del Espíritu Santo tiene una forma en la cual esa llega a nuestra vida, y es a través de la humildad, a través de una constante vida piadosa de oración y una búsqueda del Señor. Los discípulos, Pedro, Juan y los demás hermanos que estaban en esa casa, estaban con el deseo de predicar la palabra del Señor a pesar de la oposición. Pero aparte de esto, también ellos estaban buscando el rostro del Señor. Ellos oraban al Señor, y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Pero esto verdaderamente lo veremos cuando nosotros nos entreguemos por completo al Señor. Pero en esta oportunidad, hermanos, aparte de establecer la diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo, yo quisiera manifestarles, de acuerdo a la palabra, cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo. Porque esto no es algo solamente misterioso, no es algo místico, no. Es algo que se puede ver, cómo alguien vive lleno del Espíritu Santo. Y para esto, hermano, quisiera que fuéramos a la carta de Gálatas en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y recordarles, antes de leer algunos versículos, lo que Pablo mencionó cuando dijo: no os embriaguéis con vino, hermanos, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El deseo de Dios y la voluntad de Dios es que vivamos llenos del Espíritu Santo. Pero, hermanos, usted y yo podemos tomar una decisión. Podemos tomar la decisión de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y luego somos constantemente llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a manifestar un estilo de vida. Vamos a manifestar ese estilo de vida de que el Señor Jesús vive y mora en nuestro ser. En el capítulo 5 de Gálatas nos dice lo siguiente en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo sé que no es fácil tal vez de discernir algunos pasajes de la palabra del Señor, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos empezar a entender algunos conceptos de la palabra del Señor. Acá encontramos, hermanos, la realidad de la lucha que tenemos todos los que hemos nacido de nuevo, porque la carne continúa ahí. La carne, hermanos, es la naturaleza pecaminosa o la naturaleza caída del ser humano.
Antes que nosotros viniésemos a Cristo, nosotros vivíamos 100% en la carne, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa dictaba nuestros pensamientos, dicta nuestras acciones y dicta todo lo que nosotros hacemos. Cuando ahora nosotros venimos a Cristo, de acuerdo al testimonio de la palabra del Señor, venimos a ser nuevas criaturas. Nuestro espíritu despierta o resucita, ya que la palabra del Señor nos dice de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, el espíritu cobra vida. Y la idea, el deseo de Dios es que nuestro espíritu gobierne nuestra alma y gobierne nuestro cuerpo, gobierne todo nuestro ser. Pero como nos encontramos en esta lucha constante entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual que viene de parte del Espíritu Santo, tenemos que, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 16, intentar con todo el esfuerzo depender de Dios y andar en el Espíritu. Por eso dice el versículo 16, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a andar en la carne? Bueno, andando en el Espíritu, viviendo llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, deseo que analicemos de una forma breve qué es andar en la carne y cuáles son sus manifestaciones. Y yo deseo compartirlo a todos los que estamos acá, para mí también. Hermanos, si algo de lo que vamos a mencionar a continuación está en nuestros corazones, debemos aceptar y decirle: Dios, yo más bien vivo en la carne, pero yo deseo vivir en el Espíritu. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas cuatro palabras, estas cuatro obras de la carne pertenecen al primer grupo, que se le conoce como el grupo de la inmoralidad sexual. Entonces, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia son obras de la carne que quieren gobernar nuestra mente y nuestro corazón. El adulterio sabemos que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En la fornicación, relaciones sexuales previas al matrimonio. Pero la palabra fornicación conlleva otras cosas. La palabra fornicación es la palabra porneia, de donde viene pornografía hoy en día. Esa palabra porneia no solamente se refiere a relaciones sexuales previas al matrimonio, pero también la palabra porneia da a conocer las distintas desviaciones sexuales que pueden existir, o también las distintas inmundicias sexuales que pueden existir. Entonces, esto es obra de la carne, hermanos. Es algo que viene de nuestra naturaleza caída. Hay una tendencia, hay una inclinación constante para no hacer la voluntad de Dios en esta área. Inmundicia y lascivia. Ese deseo constante por las cosas sexuales que van fuera de la voluntad del Señor. Yo creo que todos los que estamos acá, hombres y mujeres, nos toca luchar con estas cosas, hermanos, pero en la medida que andamos en el Espíritu, vamos a no satisfacer las obras de la carne. Esa es la instrucción del Señor. Hermanos, esto es pecado y debemos evitarlo. Estas cosas no vienen de Dios. Estas cosas no son la voluntad del Señor. Más bien tenemos que traerlo bajo la cruz de Cristo, traerlo y abrir nuestro corazón delante del Señor y decirle: Padre, yo quiero vivir en el Espíritu. En segundo lugar, encontramos el grupo segundo de las obras de la carne, que se consideran como obras de la carne de índole satánicas, cuando la palabra habla de la idolatría y de la hechicería. Idolatría y hechicería es esa búsqueda por lo misterioso. La hechicería, aunque hay otras palabras también que la Biblia usa, pero la hechicería es todo aquel espiritismo que el hombre busca para conectarse con Dios, que no va de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermanos, las obras de brujería, las obras del espiritismo, esa conexión con espíritus demoníacos, no es del Señor. Si alguno de nosotros todavía tal vez consulta, por ejemplo, el horóscopo y estas cosas así, o en el peor de los casos visita brujos,
Y hermanos, con mucho cuidado diré lo siguiente: también hay personas que se hacen llamar cristianos, profetizas o profetas, falsos profetas, que a veces le están diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y a veces los hermanos van donde estas personas como que si fueran brujos y todavía le dan un pago, que no le llaman pago, sino que le llaman una ofrenda. Hermanos, usted y yo en primera instancia debemos buscar al Señor. En su palabra Él le va a dirigir, Él le va a hablar. Y si Él quiere enviar palabra profética a nuestra vida, porque nosotros creemos que existe la palabra profética, lo hará, pero no porque estoy buscando que el Señor me diga algo o que me dé una dirección que yo deseo, sino la palabra del Señor va a llegar a nuestro corazón y va a confirmar lo que el Señor ya me ha dicho en su palabra o por su Espíritu Santo en la intimidad. Hermanos, la idolatría y la hechicería es una obra de la carne, viene también de nuestra naturaleza pecaminosa. El tercer grupo es el grupo donde comienzan las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Este es otro grupo de obras de la carne que tienen que ver, hermanos, con nuestras relaciones con los demás. Hermanos, ser celoso, no le ponga otro nombre. Ser celoso es una obra de la carne, no viene del Señor. No, a veces yo soy celoso porque yo tengo que cuidar. No, hermanos, los celos no vienen del Señor. La ira, ese enojo compulsivo, esa forma de actuar que uno explota, hermanos, eso tampoco es del Señor. Son obras de la carne que nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu, no satisfacer estos deseos. Pero hermano, yo desde mi juventud he sido así. Sí, pero ahora estamos en Cristo. Estas cosas pueden ser gobernadas por el Espíritu Santo en nuestra vida. Las enemistades, hermanos, nosotros no tenemos por qué ser enemigos de la gente. No tenemos por qué generar pleitos entre los hermanos y con las demás personas. Celos, iras, contiendas, disensiones. Las disensiones son las divisiones. Si nosotros somos expertos en dividir familias, dividir congregaciones, dividir amistades, hermanos, esto es obra de la carne, no viene del Señor. Entonces, este tercer grupo también de obras de la carne son las que se dan con el prójimo, que nosotros debemos, con la ayuda del Señor, tratar de evitar. Herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y todavía al final dice, y cosas semejantes a estas. O sea que no menciona todas, pero esta es una lista que nos da una idea de qué cosas nosotros sabemos que no vienen del Señor. Hermano, la envidia es algo que corrompe nuestro corazón, que nos carcome. Sabemos de los homicidios con claridad, sabemos de las borracheras, sabemos de las orgías. La palabra orgía no solamente se refiere a esta palabra en una connotación sexual, sino que las orgías, lo que quiere dar a entender la palabra del Señor es todo tipo de excesos. Por ejemplo, exceso en la alimentación. Hermano, con 3 pupusas estamos bien, ¿verdad? No, hermano, yo tengo que comerme 10. Hermanos, evitemos, cuidemos el templo del Señor. Las orgías son todo tipo de excesos que se da en nuestra vida. Entonces, hermanos, este es el cuadro de una persona carnal. Y con mucho cuidado diré lo siguiente. En 1 Corintios la palabra establece que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto: hermanos, está el hombre natural, aquel que no conoce al Señor, aquel que está lejos de Dios. Luego dice, está el hombre carnal y luego está el hombre espiritual. Dios desea que nosotros lleguemos a ser personas espirituales, es decir, gobernadas por el Espíritu. Pero también a veces pueden existir los creyentes carnales, o como la palabra le menciona, niños en Cristo. ¿Por qué niños? Porque no saben discernir entre el bien y el mal todavía. Pero hermanos, no es la voluntad del Señor de que nosotros vivamos como niños en Cristo toda nuestra vida cristiana. Tiene que haber un progreso, tiene que haber un avance. Y este avance sobre todo se manifiesta en la capacidad de discernir el bien y el mal.
Entonces el apóstol Pablo llama a los hermanos: por favor, yo no pude hablarles a ustedes, les dice a los hermanos en Corinto, como espirituales, sino que tuve que hablarles como a niños en Cristo. No les pude dar carne, sino que les tuve que dar leche. La iglesia ya tenía cierto tiempo, hermanos, de estar, la predicación inició varios años anteriormente al escrito que el apóstol Pablo hizo, y los hermanos eran completamente carnales. Y aquí quiero mencionar un detalle: juntamente con el bautismo en el Espíritu Santo vienen las lenguas, por ejemplo, el desarrollo de los dones espirituales también. Pero hermanos, que nosotros hablemos en lenguas, que nosotros ejerzamos dones espirituales, eso no es sinónimo de que somos maduros en Cristo. Digo eso porque la iglesia en Corinto, por testimonio del apóstol Pablo, ellos abundaban en dones. O sea que ahí habían dones, hermanos, dones de sanidad, dones de lengua, palabra profética. Entre los hermanos había una gran capacidad de dones. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Me alegro que ustedes abundan en dones, pero no les pude hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales. Entonces, hermanos, el deseo y la voluntad de Dios es que seamos bautizados en el Espíritu Santo, que vivamos llenos del Espíritu Santo, que no solamente nos quedemos con una experiencia, sino que crezcamos en la gracia del Señor. Ya vimos de una forma breve algunas de las obras de la carne, y Dios desea que no vivamos de acuerdo a ellas. ¿Cómo se ve entonces un hombre y una mujer espiritual? ¿Cuál es el retrato de un hombre espiritual? El deseo de Dios es que sigamos lo siguiente, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted dice: hermano, pero nadie puede tener todas estas características, esto es algo imposible. Pero el fruto del Espíritu, o sea, la consecuencia de que nosotros somos llenos del Espíritu Santo y que andamos llenos del Espíritu Santo, es esto. Donde hay amor, hermanos, es totalmente lo contrario a la enemistad, pleitos, contiendas, disensiones, envidias. Lo vamos a ver de una forma breve también, estos frutos del Espíritu. En el caso del amor, hermanos, esa palabra es esa palabra ágape, que conlleva la idea de entregarnos en nuestra totalidad sin esperar nada a cambio. Previo a nuestro Señor Jesucristo, la palabra ágape no se conocía. Cuando apareció nuestro Señor Jesús, Él habló del amor ágape. Previo a la palabra ágape existían otras palabras en la Biblia para manifestar y traducir la palabra amor. Pero una vez aparece nuestro Señor Jesucristo, se da esta palabra ágape, que tiene que ver con la entrega sin esperar nada a cambio. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios, cuando nos llena, trae consigo mismo el amor. Eso es lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 5. Y vosotros habéis recibido el amor de Dios por medio del Espíritu Santo que recibisteis. Entonces, cuando nacemos de nuevo y cuando somos llenos del Espíritu Santo, recibimos también el amor de Dios. Hermanos, el amor es el distintivo del creyente. El creyente anda en amor y camina en amor. Del amor salen todos los demás frutos del Espíritu Santo. En segundo lugar viene el gozo. El gozo es esa capacidad dada por Dios para que nosotros podamos vivir gozosos delante de Dios independientemente de lo que nosotros estemos viviendo. Este gozo es el gozo de la salvación, porque no es el gozo de las circunstancias, aún no es el gozo de un milagro que Dios haya hecho en nuestra vida, de provisión, de salud. No es el gozo, porque ese gozo va a pasar. Este es el gozo de la salvación, la capacidad de estar constantemente perfilados y enfocados de que Dios me ha salvado y que de ahí proviene mi gozo verdadero. Entonces, el fruto del Espíritu es el constante gozo en el hermano, en el cristiano, en el creyente, que a pesar de sus circunstancias mantiene un gozo porque su mirada está puesta en el Señor.
En tercer lugar, un tercer elemento de cómo se ve este retrato del hombre y mujer espiritual es la paz. Esta paz no es un descanso, no es una serenidad, sino la palabra paz es esa virtud dada por el Señor que permite que nosotros descansemos en nuestro espíritu y en nuestra alma al saber de que hemos sido reconciliados con Dios. Esta paz viene de entender de que antes éramos enemigos de Dios, como nos dice la palabra en Romanos, pero ahora somos llamados a vivir en esa paz con Dios. Entonces, el fruto del Espíritu acá es esa capacidad dada por Él para que nosotros podamos vivir en bonanza, en tranquilidad, al saber que hemos sido reconciliados con Dios. ¿Usted se recuerda cuando usted nació de nuevo? Cuando usted vino a Cristo. Generalmente, en la mayoría de las oportunidades, no siempre, hay una falta de paz, hay una inquietud. Hay algo que está en nuestro corazón que no sabemos qué es, pero queremos hacer la paz con Dios. Y de esa inquietud dada por el Espíritu Santo muchas veces viene el arrepentimiento, viene el venir al Señor y la confesión de mis pecados, el decirle: Padre, perdóname, como el hijo pródigo, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando nosotros venimos al Señor, luego que somos perdonados de nuestro pecado, hay una paz, hay una tranquilidad. La mayoría de hermanos que testifican de cuando ellos vinieron a Cristo, lo que ellos mencionan es una paz, una tranquilidad. Tal vez tienen muchos problemas, pero tienen una tranquilidad, que eso lo que significa es que ya con Dios han hecho las paces. En cuarto lugar, el fruto del Espíritu es la paciencia. La palabra paciencia también puede ser traducida como longanimidad. Esa capacidad para soportar por largos periodos de tiempo una prueba o un momento difícil. La paciencia es todo lo contrario de la ira, por ejemplo. Es todo lo contrario de los celos. Es todo lo contrario de la envidia. La paciencia va a permitir en nosotros que no seamos personas compulsivas, que no seamos personas que explotamos fácilmente, sino más bien soportamos, esperamos la situación. En nuestros hogares, en nuestras familias, el fruto del Espíritu debe de reinar. La paciencia es muy importante. La palabra benignidad, hermanos, lo voy a pasar a algo que nosotros podemos comprender hoy en día. Y es esa frase salvadoreña que es buena onda, ¿verdad? Ustedes saben cuando alguien es buena gente o buena onda. La benignidad es esa característica dada por el Espíritu Santo en nosotros, que somos bondadosos, que somos buena gente con los demás. Hermanos, el fruto del Espíritu se desarrolla en nosotros y Dios anhela que seamos buenas personas con los que están a nuestro alrededor. Esto lo hace el Espíritu Santo. Esto lo desarrolla en el Espíritu Santo. Hago un alto en los frutos para recordar lo que estamos hablando. Cuando alguien vive lleno del Espíritu Santo, hermanos, debe manifestar los frutos del Espíritu Santo. No podemos ser personas chismosas, llenos de ira, celos, contiendas, con perversiones sexuales y decir: bueno, pero yo hablo en lenguas. Bueno, pero yo he tenido experiencias con el Señor, sí. Pero hermanos, el testimonio del Señor es que esto pueda persistir. La llenura del Espíritu Santo satisfaga nuestra vida y que lleguemos a ser creyentes maduros, creyentes de carácter, manifestando el fruto del Espíritu Santo. Luego tenemos la bondad. La bondad es esa característica también dada por el Espíritu para que nosotros podamos compartir con los demás lo que hemos recibido del Señor. Cuando somos llenos del Espíritu hay una liberalidad para dar a los demás de lo que Dios nos ha dado también a nosotros. Luego dice fe. Esta fe como fruto del Espíritu no es la capacidad para creer en Dios, no es la capacidad para creer en las grandes manifestaciones de Dios, sino que esta fe también es traducido como alguien que es confiable. Como fruto del Espíritu, el creyente se vuelve confiable.
Cuando nosotros hablamos, generalmente nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Hermanos, pero si usted va a la tienda y si le dicen, ¿me fía? No, a vos no te fío. Pues no hay confianza en nosotros. La palabra fe, ese fruto del Espíritu, es cuando somos personas de confianza. Sabemos de que, si aquel hermano te lo dijo, entonces sí créele. Si aquel hermano se comprometió contigo, seguramente él va a cumplir. Esa confianza es esa fe que por el fruto del Espíritu Santo el creyente se vuelve alguien digno de confianza, porque ya no es mentiroso, sino que habla la verdad. Luego dice mansedumbre, esa capacidad para poder obedecer. El manso no es lo mismo que menso, y la mansedumbre es la capacidad de doblar nuestra cerviz, es decir, de ser obedientes al Señor. Lo contrario de la mansedumbre es la rebelión. Hermanos, nada más duro que un cristiano rebelde. Eso es terrible, hermano. Cristiano rebelde es tan difícil. Y la verdad es que la rebelión en el creyente solamente demuestra que es un niño en Cristo, que no ha madurado en el Señor. La mansedumbre, esa capacidad de ser obediente, de ser llevado, no porque somos fáciles de ser engañados, no. La mansedumbre no es sinónimo de facilidad de engaño. La mansedumbre, por el contrario, es facilidad de ser dirigidos por el Señor. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor ser mansos constantemente. Y en último lugar, hermanos, la templanza. Que la templanza, otras versiones lo traducen como el dominio propio. El Espíritu Santo da al creyente la capacidad de dominarse en todas sus pasiones y sus deseos. Este, hermano, es el retrato de una persona que vive lleno del Espíritu Santo. Una persona que anhela crecer en la gracia del Señor. Una persona que dice, Señor, yo me rindo a ti en su totalidad y yo deseo vivir para tu gloria. También es el retrato de un cristiano y de una cristiana que ha madurado en el Señor, que va avanzando en la gracia del Señor y ha podido alcanzar esta bendición por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todo esto, todo este panorama, todas estas obras de la carne y obras del Espíritu, quería mostrárselas para que viéramos, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo es lo que continúa después del bautismo. La llenura es algo constante, es algo con lo cual nosotros debemos de vivir de esa forma, orando en el Espíritu, como dice la palabra, amándonos los unos a los otros y entonces perseverando en estas verdades. Todos, hermanos, luchamos con la carne, pero esta es la clave, lo que dice el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, darle duro a la carne, hermanos, eso no nos ayuda en nada. Mejorar la carne tampoco ayuda en nada, porque la carne es muerte. Sino más bien lo que la palabra nos exhorta es: andemos en el Espíritu y la carne va a disminuir. Andemos en el Espíritu y la carne no se va a manifestar. Pero tratar de maquillar la carne, tratar de mejorar la carne, no se puede, sino más bien andar en el Espíritu. Por lo tanto, hermanos, busquemos el bautismo en el Espíritu Santo. Si habrá alguno que está acá que aún no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, busquemos esa llenura del Señor. También anhelemos ser llenos del Espíritu Santo y vivir de acuerdo al Espíritu, para no satisfacer las obras de la carne. Que Dios nos ayude, hermanos. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Sometámonos a su gobierno y entonces experimentaremos la gloria del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor.